Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la lección clínica del día de hoy, que se va a titular Enfermedad pélvica inflamatoria. Como objetivos, vamos a tener que definir qué es la enfermedad pélvica, cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes, establecer los criterios diagnósticos clínicos, conocer cuáles son los métodos auxiliares en el diagnóstico clínico, cuáles van a ser las complicaciones más frecuentes a largo plazo y finalmente cómo van a comprometer el pronóstico de la paciente. Es importante conocer cuáles son las opciones de tratamiento. Entonces vamos a iniciar como definición. Sabemos que la enfermedad pélvica inflamatoria va a ser un proceso resultante de las infecciones del tracto genital superior femenino, incluyendo endometrio, salpinges, ovarios y cavidad peritoneal. La fisiopatología de esto es muy sencilla, simplemente se va a tratar por una infección ascendente. Entonces lo más importante es que exista el factor de riesgo de una infección. Sabemos que esta enfermedad pélvica inflamatoria es una enfermedad que afecta a mujeres jóvenes en edad reproductiva y sexualmente activas. Recuerden que les comenté que el principal efecto de las enfermedades de transmisión sexual finalmente te van a condicionar estas enfermedades pélvicas inflamatorias. Con respecto a la epidemiología, sabemos que existe aproximadamente 1 millón de mujeres al año que se infectan. Se diagnostica en un 8% de las mujeres en el transcurso de su vida, es decir, 1 de cada 10 prácticamente va a tener una enfermedad pélvica inflamatoria. Va a representar 275,000 hospitalizaciones al año e incluso 1 de cada 3 mujeres van a necesitar hospitalización. Entonces, para esto también vamos a saber cuáles van a ser los criterios diagnósticos para poder hospitalizar a las pacientes. 75% de las mujeres van a ser menores de 25 años y son estas las que están en una edad reproductiva. Se va a ver reflejado en un costo anual, de casi $10 billones, 1.8 billones de dólares únicamente para el tratamiento. Entonces vamos a iniciar con respecto a la etiología. Si les he estado comentando que a grandes rasgos la fisiopatología de la enfermedad pélvica inflamatoria son por infecciones ascendentes, ¿cuáles creen que van a ser los organismos que van a estar involucrados? Los más importantes van a ser Neisseria, efectivamente, y Clamidia trachomatis. Sin embargo, tenemos que recordar que un 30-40% de los casos van a ser de origen polimicrobiano. Entonces, esta diapositiva es muy importante porque a partir de esto nosotros vamos a saber cuál va a ser el tratamiento de elección. Si en un cultivo sale que es Neisseria, vamos a hablar más adelante cuál es el tratamiento que se da. Sin embargo, vamos a ver que si es polimicrobiano, donde puede afectar incluso también anaerobios como bacteroides, sabemos que estos van a ser los principales responsables de los abscesos. Entonces, si les preguntan cuál es el agente etiológico más frecuente de los abscesos en la enfermedad pélvica inflamatoria, van a ser los anaerobios. Las pacientes que son seropositivas para VIH y que tienen una enfermedad pélvica inflamatoria tienen la misma etiología patógena que las pacientes VIH negativo. ¿Cuáles van a ser entonces los factores de riesgo más importantes? Si ya les comenté que estas pacientes normalmente cursan con antecedentes de infecciones de transmisión sexual y son mujeres jóvenes, los factores de riesgo va a ser una edad en etapa reproductiva, que tenga múltiples parejas sexuales, que ya haya tenido el antecedente de una enfermedad pélvica inflamatoria, que tenga infecciones de transmisión sexual como la gonorrea y la clamidia. No usar métodos anticonceptivos de barrera, como por ejemplo el condón y el diafragma. Y recuerden que con respecto a la anticoncepción, habían métodos que se utilizaban como barrera y que te prevenían para enfermedades de transmisión sexual, no tanto también para disminuir el riesgo de embarazo, El uso de dispositivo intrauterino, un estrato socioeconómico bajo, mencionan también que es la raza, el estado civil soltera, las duchas vaginales porque modifican el pH, el tabaquismo, el abuso de sustancias, Pero sin duda alguna sabemos que el más importante va a ser cuando existe una actividad sexual. Vean, la enfermedad pélvica inflamatoria se va a desarrollar en las pacientes con actividad sexual en los 85% de los casos. 15% en pacientes que han sido sometidas a
procedimientos instrumentados. ¿Cómo qué tipo de procedimientos se les ocurre? Legrados, ¿qué más? Interrupción legal del embarazo. Abortos, ¿qué más? Cerclajes, ¿qué otra cosa? Colocación de dispositivos, histeroscopías, ¿okay? Que son de las cosas más importantes. La realidad es que alguien, por ejemplo, ha mandado a hacer algún tipo de histeroscopía, histerosalpingografía, histerosonografía, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes es que siempre debes, como son procedimientos invasivos, siempre se deben de contar con cultivos negativos. ¿Qué pasaría si existiera algún tipo de cultivo positivo como micoplasma, uroplasma, clamidia en el exudados cervicovaginal y ustedes hicieran este procedimiento invasivo? Habría mayor riesgo de diseminación y finalmente esta diseminación es como se conoce como enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, siempre antes de realizar cualquier tipo de estudio diagnóstico o terapéutico invasivo, entiéndase histerosonografía, histerosalpingografía, histeroscopía, es importante contar con cultivos negativos, ¿ok? Vamos a ver cómo las mujeres con múltiples parejas sexuales tienen un riesgo relativo, un ratio o una razón de verosimilitud, como lo pueden encontrar, de 4 para una enfermedad pélvica inflamatoria. El antecedente de procesos infecciosos en salpinges va a duplicar el riesgo para enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, pues va a haber daño provocado a las salpinges y el epitelio disfuncional residual posterior a estas infecciones, que finalmente estas infecciones ¿a qué les podrían predisponer? Infertilidad. ¿Uno qué más? En caso de que se llegue a lograr el embarazo, bueno, es el embarazo ectópico. Recuerden que uno de los riesgos relativos más importantes para un embarazo ectópico era el antecedente de una cirugía en salpinges y ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria. Así es. Sabemos que, bueno, cuando existe una disminución de las defensas locales y la respuesta inmune, pues las mujeres van a tener una susceptibilidad para las infecciones futuras. ¿Okay? Ahora, ¿alguien ha escuchado hablar sobre los anticonceptivos orales? ¿Okay? Y esto lo han considerado como factores de riesgo, factor protector. ¿Qué es lo que han escuchado hablar de esto? Así, esto es un factor de riesgo, pero ¿saben por qué? Mencionan que, bueno, la acción hormonal que va a tener los estrógenos a nivel de lo que es el epitelio, pues va a condicionar a que el cervix pueda ser colonizado por la Chlamydia trachomatis, ¿okay? Pero recuerden, nada más es por estrógenos, es decir, si tuvieran una opción donde les preguntan de los siguientes anticonceptivos y viene nada más la opción progestina, ese no sería, ¿ok? Sería solamente a base de los estrógenos. El dispositivo intrauterino, en alguna otra lección clínica les comenté que se ha relacionado con el riesgo de presentar una enfermedad pélvica inflamatoria con un agente etiológico específico. ¿Recuerdan cuál es? El Actinomyces israelí, recuerden, ¿no? Y anótenlo. Y vean, este riesgo se da únicamente en los primeros 3 meses después de la aplicación. Entonces, según la OMS, menciona que se eleva 6 veces el riesgo en los primeros 20 días posterior a su aplicación, pero el riesgo de contraer una enfermedad pélvica inflamatoria por el uso del dispositivo intrauterino es de 0.15, vean, solamente 1 de cada 600 casos. Entonces, ustedes con esto podrían justificar dar algún tipo de tratamiento profiláctico. Sí. ¿En qué pacientes? ¿En todas? ¿O siempre que colocas un dispositivo debes de dar antibióticos? ¿O qué han leído? Así es, solamente las pacientes que tengan un factor de riesgo se debe de dar un antibiótico de manera profiláctica. El antibiótico de elección es la doxiciclina. ¿Alguien sabe cuál es la presentación? De 100 miligramos. Ok, recuerden que deben de tener cuidado con el factor confusión que es la dicloxacilina, que una y otra vez se equivoca, ¿no? Y hasta hay memes de nosotros que dicen doxiciclina, dicloxano, acitromicina, ¿no? Entonces, y esto es real en el examen, una y otra vez los tratan de confundir. Entonces,
doxiciclina posterior a la aplicación de un dispositivo intrauterino va a disminuir el riesgo de una enfermedad pélvica inflamatoria posterior a la aplicación del dispositivo. ¿Qué tipo de pacientes serían de alto riesgo? Entonces, a ver, con base a lo que llevamos. Jóvenes. Pero a todas las mujeres jóvenes, ¿tú le darías antibiótico? No. Ok. Lo más importante es aquella paciente que haya tenido ya cuadros de una enfermedad pélvica inflamatoria, que haya tenido antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, que tengan cervicovaginitis de repetición, que tengan múltiples parejas sexuales. Ese es el tipo de pacientes. O otro grupo de pacientes que falta es aquella que tiene un estado de inmunidad deprimido, ¿no? Estas inmunosupresiones, como por ejemplo la diabética, la que está tomando glucocorticoides a dosis altas porque tiene un lupus, etcétera, o una artritis. Este tipo de pacientes que son de alto riesgo son a las que se les va a dejar antibiótico. Entonces ustedes deben de buscar en su cuadro clínico estos puntos importantes, ¿ok? Si en el cuadro clínico les mencionan que es una mujer de 25 años, gesta cero, que su método de anticoncepción normalmente ha sido el preservativo, que tiene una pareja estable y que quiere la colocación del dispositivo, a este tipo de paciente, ¿creen que ustedes se les va a dar algún tipo de antibiótico? No, ok, entonces suena sencillo, pero crean, en el momento en el que están resolviendo el examen, este tipo de preguntas las deben de tener. Por otra parte, bueno, está la CDC, ¿no? Y sabemos que ha establecido que el diagnóstico clínico tiene del 65 al 90% de valor predictivo positivo. Entonces, en base a eso, bueno, modificó los criterios tratando de identificar la forma clínica de más pacientes con este padecimiento. A los criterios clínicos se le agregan estudios complementarios para poder ampliar la detección. ¿Alguien sabe cuáles son los criterios clínicos sugestivos de una enfermedad pélvica inflamatoria? El caso clínico, ¿ustedes cuál va a ser el caso clínico característico que va a venir a la paciente? ¿Por qué va a venir? Lo más importante es que va a venir por un dolor abdominal, ¿ok? Entonces, en ese momento que ustedes empiezan a ver el dolor abdominal, ese es el dato más importante. Después, ¿qué más va a tener esta paciente? Va a tener fiebre, ya va a tener leucorrea, dispareunia, disuria, o sea, cualquier tipo de dato que sea sugestivo a una enfermedad de transmisión sexual, una cervicovaginitis o una infección de vías urinarias. Recuerden que el cuadro de la enfermedad pélvica inflamatoria es un gran simulador de un abdomen agudo. Entonces, estas pacientes van a tener dolor abdominal, fiebre, náusea, vómito, ¿ok? ¿Qué va a ser lo característico de este dolor? Normalmente es después de la menstruación, es lo más característico, ¿ok? Normalmente también tienen sangrado transvaginales anormales. ¿A qué se refiere? Pues puede ser fétido, ¿no? ¿La intensidad del dolor tiene algún patrón? Sí. ¿Cómo es? Suele ser bilateral y normalmente, ¿cuánto tiempo dura? Menos de 3 semanas, ¿ok? Entonces bilateral y menos de 3 semanas. Entonces, con base a estos criterios clínicos se han establecido una triada de síntomas y signos. ¿Cuál creen que va a ser? Eso es lo que ustedes van a buscar en el caso clínico. Uno va a ser dolor pélvico, ¿no? ¿Qué más? No, algo más importante. Más importante que eso. A la exploración física, ¿qué es lo característico? Uno es dolor a la movilización cervical y ¿qué otro? Hipersensibilidad de los anexos, ¿ok? Esa es la triada característica. Ustedes cuando vean en su examen que es una paciente que tiene un dolor, un cuadro de abdomen agudo, que tiene dolor a la movilización del cervix y de los anexos, ustedes es muy sugestivo que se trate de una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué podría confirmar el diagnóstico? Bueno, la presencia de fiebre, ¿ok? Entonces, la triada característica una vez más, dolor pélvico, dolor a la movilización del cervix y dolor en los anexos, ¿ok? Sin embargo, ¿saben en qué porcentaje de las pacientes estas se encuentran asintomáticas? 1 de cada 3 mujeres
van a ser asintomáticas. ¿Y creen que este va a tener algún tipo de repercusión? Sí. ¿Cuál creen que va a ser? La infertilidad, así es. ¿Okay? Entonces, 35% de las mujeres se encuentran asintomáticas. 20% de las mujeres van a presentar el síntoma cardinal como un dolor pélvico crónico. ¿Okay? Entonces vamos a ver cuáles van a ser los criterios clínicos para el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, los síntomas, bueno, ya están claros, ¿no? Los signos va a ser lo más importante, que es la hipersensibilidad de los órganos pélvicos, es decir, dolor en los anexos, dolor a la movilización del cérvix. ¿Qué puede estar acompañado también? Pues cualquier tipo de signo que sea sugestivo de una enfermedad de transmisión sexual o una infección en el tracto urinario, una cervicovaginitis, leucorrea, endocervicitis purulenta o bien ambas. Los criterios adicionales para incrementar la especificidad del diagnóstico, ¿cuál creen que va a ser? Fiebre, ¿qué más? Leucocitosis, una proteína C reactiva o bien una BCG, ¿no? Que finalmente son reactantes de fase aguda. ¿De qué más se pueden apoyar ustedes para hacerlo más específico? Pues definitivamente van a ser los cultivos, ¿no? Que puede ser para gonorrea o bien para clamidia. Y finalmente, se les había dicho que la enfermedad pélvica inflamatoria va a involucrar tanto endometrio, salpinges, ovario, pues una de las cosas que podrían ustedes hacer es una biopsia endometrial donde se va a identificar esta endometritis. ¿Cuáles van a ser los criterios más complejos que pueden utilizar? Bueno, pues puede ser el ultrasonido o la cirugía endoscópica, que es la laparoscopía, ¿no? Con respecto al ultrasonido, ¿qué es lo que podrían observar y pueden hacer diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria? La presencia de los abscesos, sin duda alguna. ¿Qué les había comentado con respecto a los abscesos? ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Los anaerobios, así es. Con respecto a la cirugía laparoscópica, ¿qué es lo importante de esto? ¿Cuál es su relevancia? Es un diagnóstico de... Ese es el gold estándar, ¿ok? Entonces, si les llegaran a preguntar cuál es el gold estándar de la enfermedad pélvica inflamatoria, la respuesta es la cirugía endoscópica, la laparoscopía. ¿Y por qué creen que ese va a ser el gold estándar? Así es diagnóstica y es terapéutica. Diagnóstica en el sentido que, bueno, ustedes van a visualizar de forma directa la salpingitis. ¿Qué más podrían hacer? Tomar cultivos, así es. Podrían corroborar si existe permeabilidad de las salpinges, ¿ok? Y finalmente, ¿cuál sería la opción terapéutica que mencioné? Bueno, ¿qué otra cosa también podría ser diagnóstica que me falta? Ustedes... Bueno, pero biopsia ¿de qué tomarías? No, estamos hablando por laparoscopía, ahorita, acuérdate. Recuerdan que un porcentaje muy importante de las pacientes son asintomáticas, un 35%. ¿Y cuál es el agente etiológico que normalmente se relaciona con que sean asintomáticos? Asintomáticos. Es clamidia. Entonces, es todo lo contrario. Neisseria siempre te va a dar el cuadro de pus, ¿ok? Todo lo que es... Pues puede ser una cervicitis purulenta, ¿no? La clamidia no, la clamidia suele ser asintomática en la mayoría de los casos. Entonces, ¿alguien ha leído hablar sobre algún síndrome que se relaciona con infertilidad, enfermedad pélvica inflamatoria causada por clamidia trachomatis? Así es el síndrome de Fitzhugh-Curtis, que ¿qué es? Son adherencias perihepáticas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si ustedes hacen una cirugía endoscópica? Visualizan de forma directa estas adherencias, ¿no? Entonces se podría hacer el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Con respecto ahora a la porción terapéutica, ¿cómo tratarían estas enfermedades pélvicas inflamatorias? Pero con la cirugía endoscópica, estamos ahorita hablando de la... Uno, el más importante sin duda alguna va a ser drenar el absceso, ¿ok? Si ven que las salpinges se encuentran fibrosas, se encuentran tortuosas, pues se podría hacer una salpingectomía, ¿no? Entonces, por eso el gold estándar es la cirugía laparoscópica. Entonces, la CDC norma para la enfermedad pélvica inflamatoria
iniciar un tratamiento de manera empírica en mujeres sexualmente activas o aquellas que tienen factores de alto riesgo para adquirir una infección de transmisión sexual, siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios sin otra causa identificada: hipersensibilidad uterina o hipersensibilidad a los anexos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, toda mujer sexualmente activa o con factores de riesgo que tenga dolor a la movilización del cérvix y los anexos debe de ser tratada de manera empírica para una infección, una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces ya vieron cuál es el algoritmo que tienen que seguir ustedes cuando tengan sus casos clínicos, ¿ok? Ahora vamos a hablar, y es importante comparar los conceptos de sensibilidad y especificidad con respecto a los estudios de laboratorio, ¿ok? Entonces vamos a recordar sensibilidad, que era la capacidad que tenía una prueba para detectar población enferma de la que realmente está enferma. La especificidad es la capacidad que tiene una prueba para detectar población sana de la que está realmente sana. Entonces les voy a hablar con respecto primero al examen físico y quiero que ustedes me digan ¿qué creen que va a ser más útil para saber si la paciente está sana? O sea, que va a tener mayor especificidad: un flujo vaginal, una fiebre o una tumoración palpable. Definitivamente va a ser la tumoración palpable, ¿ok? El absceso. Entonces, si ustedes llegan a encontrar, no encuentran ningún tipo de absceso o llegan a encontrar el absceso, sabemos que va a tener una especificidad muy alta, ¿ok? Con respecto a, estudios de laboratorio, que tanto es la proteína C reactiva y la BCG, ¿ok? ¿Qué creen que va a tener mayor especificidad? ¿La proteína C reactiva o la BCG? ¿Por qué creen que es la proteína C reactiva más específica? Es decir, si ustedes hacen, vamos a empezar con el examen físico. Vieron que el examen físico, como bien lo mencionan ustedes, que lo más específico es la tumoración palpable seguida de la temperatura, ¿ok? Con respecto al laboratorio, ustedes normalmente cuando tienen una paciente con algún tipo de neumonía, una infección de tracto gastrointestinal o una infección en el tracto urinario, ¿qué es lo que normalmente piden nada más? ¿BCG o PCR? BCG, ¿no? Pero la proteína C reactiva es todavía muchísimo más cara y específica, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de especificidad, pues la proteína C reactiva es más específica. ¿Quedó claro? Entonces, vamos a ver que 3 o más leucocitos por campo en el exudado vaginal va a tener una sensibilidad del 87 al 91%. La ausencia, por lo tanto, de leucocitos en el exudado vaginal va a tener un valor predictivo negativo de 94.5%. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios de hospitalización en una enfermedad pélvica inflamatoria? Que esto es muy importante y así vienen los casos clínicos. Fracaso al tratamiento ambulatorio, a ese tratamiento empírico que iniciaron. ¿Qué más? Embarazo, sin duda alguna. ¿Qué más? Datos de choque. Así es, si la paciente se sospecha que hay una descompensación hemodinámica, ¿qué otra cosa se les aclara? Es decir, descompensación hemodinámica quiere decir que sospechas de algún tipo de peritonitis, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Por qué podrían hospitalizar a las pacientes? ¿Un qué? Eso es lo que ya lo comentamos, o sea, es peritonitis para descartar abdomen agudo. ¿Qué otra cosa? Enfermedades concomitantes tendrás que tener algún tipo de inmunosupresión, ¿no? Pero hay algo todavía más definido. Me faltan otros 3 criterios muy importantes. Así como está el grupo de mujeres con embarazo, hay otro también, un grupo de mujeres muy susceptibles. ¿Cuáles son? Las adolescentes, así es. Entonces, toda mujer adolescente con cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria tendrá que ser hospitalizada. ¿Qué otra cosa? Así es, la presencia del dispositivo intrauterino. Entonces, vamos a ir repasando. Entonces, dijimos, sospecha de embarazo, bien, embarazo, ¿no? Habíamos comentado ya fracaso al tratamiento ambulatorio o bien que no esté tolerando los antibióticos vía oral, ¿no?
mujeres con embarazo, mujeres adolescentes, presencia de dispositivo intrauterino, sospecha de algún tipo de abdomen agudo como peritonitis, y nos había faltado dos, que uno es la fiebre más de 38 grados y la leucocitosis mayor a 16.000. ¿Por qué creen que es una fiebre mayor a 38 grados y esta leucocitosis tan importante? Cuando sospechan en qué. Eso es, cuando ustedes sospechan de algún tipo de absceso, este tipo de pacientes van a tener fiebres persistentes y leucocitosis a pesar de antibióticos, ¿ok? Entonces, ¿quedó claro con esto? Quiero que se aprendan de memoria esta diapositiva porque, créanme, en los casos clínicos les van a venir así. Una mujer que adolescente, una mujer embarazada, aquella mujer que tiene datos de abdomen agudo, mujeres que tienen intolerancia a la vía oral, que han estado tratadas con múltiples antibióticos. Ustedes hacen la sospecha diagnóstica de enfermedad pélvica inflamatoria y la siguiente pregunta es: ¿cuál es su conducta? Entonces, hospitalización es lo más importante. ¿Quedó claro? Sí. Por otra parte, el 60-90% de los casos son diagnosticados por signos y síntomas clínicos, pero son confirmados subsecuentemente por laparoscopía. Es lo que les había comentado, que el gold estándar es la cirugía endoscópica. Otro método diagnóstico que nos falta, bueno, de imagen, ¿cuál podría ser? El ultrasonido, ¿no? Ustedes en un ultrasonido, ¿cuáles serían los hallazgos que buscarían? Un absceso, muy bien, ¿qué más? ¿Cómo podrías ver un endometrio inflamado en el ultrasonido? No. Hay algo, o sea, lo estás haciendo bien, pero no es el endometrio. ¿Qué otra estructura podría estar afectada que podrías visualizar fácilmente por ultrasonido? Las salpinges, ¿no? ¿Y qué reportan normalmente las salpinges? ¿Alguien ha visto eso? No, en un ultrasonido. No. En un ultrasonido no puedes ver si las salpinges están obstruidas, no. Lo que sí pueden ver, ¿qué es? Inflamación. ¿Cómo verías la inflamación en unas salpinges? ¿Cómo lo reportan en ultrasonido? Traten de hacer memoria cuando ustedes estaban en sus... Es que si tratamos de ejercitar esto es muchísimo más fácil, porque no quiero que se lo aprendan de memoria, porque el día que estén en el examen va a haber muchas cosas que se les va a olvidar, pero si hacen este tipo de ejercicios es más fácil que lo contesten, ¿ok? Entonces, uno es el volumen. ¿Cómo van a estar? Aumentadas. ¿No recuerdan que estas salpinges se reportan como largas, dilatadas o hidrosalpings? ¿Alguien ha visto esos ultrasonidos? Presencia de líquido dentro de las salpinges, ¿no? Entonces, esos son los datos sugestivos de una enfermedad pélvica inflamatoria que podemos ver vía ultrasonográfica. Salpinges largas, dilatadas, con líquido y se reportan como hidrosalpings. Y por otra parte, muy bien, como lo comentaron, estos abscesos tubo-ováricos. Vean cómo los ultrasonidos tienen una sensibilidad del 85 una especificidad del 100%. Es decir, si no lo ves, es muy probable que la paciente está sana, ¿ok? Entonces, y bueno, aquí les pongo una imagen de un ultrasonido donde se ve un corte transverso de la pelvis. Vean la salpinge, cómo está aumentada del tamaño. Vean, esto está dilatado, así no deberían de estar. De hecho, es muy difícil poder... La verdad es muy difícil poder visualizar si no tienen esta experiencia, es difícil visualizar las salpinges. Vean cómo aquí se encuentra este hidrosalpings y se puede visualizar. ¿Alcanzan a ver cómo tiene otro tipo de eco? Ah, ok, ya decía yo. Bueno, esto es la salpinge que está dilatada, tortuosa, ok. Esto se llama un hidrosalpings. Y vean, ¿alcanzan a ver este tipo de eco? Se ve de otras características que lo que está aquí. Esto es líquido libre, ¿ok? Entonces esto se llama hidrosalpings, ¿ok? ¿Qué otros métodos diagnósticos se les ocurre? Una tomografía, así es. Entonces,
También se pueden visualizar, bueno, esta es una tomografía y este es un corte de patología, ¿no? En el corte transversal de la salpinge se ve vean, el engrosamiento una vez más de la pared, que hay una proyección hacia el lumen. Normalmente esto no tiene que estar o sea, no hay tanta luz, por así decirlo, ¿ok? Por otra parte, en las tomografías se observan las imágenes de las salpinges con dilatación y contenido líquido, que permite ver los repliegues internos y se puede visualizar este signo de rueda dentada. Pero bueno, lo importante es que no está justificado en una primera instancia pedir algún tipo de tomografía, ¿no? Con simplemente el ultrasonido se podría llegar a hacer la sospecha, se descarta un abdomen agudo y finalmente, para confirmar el diagnóstico, se haría una cirugía endoscópica. ¿Cuándo podrían ustedes solicitar una tomografía? ¿O cuándo estaría justificada? ¿En qué tipo de cuadro? Traten de ejercitar esto. ¿Cuando sospechan en qué? ¿En qué? No, estamos hablando de enfermedad pélvica inflamatoria. No, el embarazo para acá no. Un absceso, ¿no? ¿Están de acuerdo que si ustedes quisieran delimitar bien un absceso, qué estudio tendría mayor sensibilidad y especificidad? ¿Un ultrasonido o una tomografía? Una tomografía. Entonces, si llegan a hacer la sospecha diagnóstica de un absceso, sí estaría justificado pedir una tomografía. De no ser así, no existe justificación. Una vez que el ovario se adhiere a la salpinge, pero todavía se distingue uno del otro, se conoce como el complejo tubo ovárico, ¿no? Y es aquí donde se hacen los abscesos. Si la enfermedad prosigue, la anatomía y las relaciones entre las salpinges y el ovario se pierden, de tal modo como es imposible diferenciar una estructura de la otra, ¿ok? Y esta pérdida de la anatomía es lo que finalmente te va a condicionar a la infertilidad. ¿Por qué? Porque puede haber una obstrucción mecánica de las salpinges. ¿Y qué otra cosa puede hacer? ¿Por qué te podría dar infertilidad la enfermedad pélvica inflamatoria? Las adherencias, esas son obstrucciones mecánicas, ¿no? O sea, piensen bien, si tenemos las salpinges, ¿no? Las salpinges lo que hace es que capta el óvulo con la finalidad de que lo pueda transportar, y ahí se hace la fertilización y finalmente lo sigue transportando para hacer la implantación. Entonces, hay dos alteraciones que son muy importantes que condicionan la infertilidad. Uno es que exista una obstrucción mecánica, ¿no? Y esa obstrucción mecánica puede ser tanto por adherencias, por fibrosis. ¿Qué otra cosa podría? Uno sería la disfunción de las salpinges. Podrían estar permeables, pero recuerden que las salpinges no es tan fácil, no es como si fueran unos tubos de plástico, ¿no? Dentro de estos tubos de plástico, ¿qué hay? Cilios, hay musculatura, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si existiera una disfunción de la musculatura? No podría pasar llegar a hacerse la implantación, ¿ok? Entonces, no sirve de nada que estén permeables si existe una disfunción. Van dos. ¿Y qué otra cosa también se relaciona con la infertilidad? Piensen, ¿qué habría dentro de una salpinge con una enfermedad pélvica inflamatoria, es decir, una salpingitis? Líquido libre. Y ese líquido libre, finalmente, ¿cómo creen que sean esas características? O sea, sí va a ser espeso, pero piensen, por ejemplo, ¿ustedes creen que va a tener el mismo potencial de que un embrión se implante en una salpinge sana a que se implante en una salpinge donde exista líquido, que haya de liberación de sustancias citotóxicas? ¿No? Entonces, por eso también existe la infertilidad. Por eso una y otra vez les dicen que la enfermedad pélvica inflamatoria se relaciona con infertilidad y embarazo ectópico, ¿no? Infertilidad ya vimos por obstrucción y por disfunción de los cilios y un ambiente tóxico hacia el embrión. Y finalmente el embarazo ectópico sería ¿por qué? Pues porque hay una disfunción de los cilios, ¿sí? ¿Quedó claro? La enfermedad pélvica crónica, bueno, generalmente es el resultado de un hidrosalpinx que puede ser identificado por el ultrasonido, ¿no?
Y les había comentado que existen otras herramientas en las cuales nos podemos apoyar para poder hacer el diagnóstico. Y una de estas es la tomografía. En las tomografías, bueno, la U es de útero, ¿ok? Y aquí están las salpinges. Vean cómo hay un edema que finalmente se va a traducir en un engrosamiento de los ligamentos uterosacros, salpingitis o bien puede haber oforitis e incluso podría haber líquido en la cavidad endometrial. Y ese sería el único hallazgo que nosotros podríamos ver por ultrasonido. Es decir, si tú llegas a sospechar algún tipo de enfermedad pélvica inflamatoria, haces un ultrasonido, ves el útero y dentro del útero vas a visualizar el endometrio y empiezas a ver líquido libre, eso sería una imagen sugestiva de enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y bueno, vean cómo aquí los ovarios se encuentran, bueno, aumentados de tamaño, el endometrio aquí se encuentra engrosado y se encuentra también líquido libre que finalmente te va a traducir a una endometritis. Pero ¿cómo se vería un absceso tubovárico? Bueno, aquí están los ovarios y este es el absceso. Por otra parte, les había comentado que se encontraba la herramienta complementaria que era la biopsia de endometrio. ¿Ok? Y la biopsia de endometrio, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a tener una buena sensibilidad, buena especificidad? Pues va a tener prácticamente las dos, ¿no? O sea, va a tener tanto buena sensibilidad como buena especificidad. ¿Por qué? Porque si llegara a salir positiva, recuerden que hacer un estudio invasivo, ¿qué se hace? Se coloca el espejo, se visualiza directamente el cervix y mediante un instrumento se toma la biopsia de endometrio, ¿ok? Entonces, vean, una tiene una sensibilidad del 70 al 90% y una especificidad del 67 al 90%. ¿Cómo creen que podríamos nosotros mejorar o por qué existe esta ventana de 70 a 90? ¿Con qué herramienta ustedes podrían todavía mejorar esta biopsia de endometrio? ¿Con un qué? Finalmente, ¿ustedes están tomando esta biopsia de endometrio a ciegas o no? Sí, ¿no? O sea, lo único que hace el espejo es separa las paredes laterales de la vagina, visualiza el cervix, visualiza las características del cervix, que vamos a hablar más adelante que, pues, bueno, el doctor Vilches les va a dar una clase de infecciones de transmisión sexual y cervicovaginitis. Y van a ver que una de las cosas características, por ejemplo, de la clamidia trachomatis es qué tipo de cervix. ¿Cómo se va a encontrar las... ¿Han escuchado hablar del cervix en fresa o afresado? Ah, ok. Entonces, ¿ese de qué agente etiológico es? De la clamidia, ¿no? Entonces, cosas importantes. Es de la tricomona, perdón, tricomona. ¿Fresas con crema? Nada más es fresas. No me las sabía con fresas con crema, pero ya me dio hambre. Ya, sáquenlas. No, es el cervix afresado, de características afresadas, es con tricomona, definitivamente, ¿no? Tricomona. Entonces, si ustedes colocan un espejo vaginal, separan las paredes laterales, ven un cervix afresado, entonces ustedes hacen el diagnóstico de una tricomona, ¿no? Se toma un examen en fresco y ese es el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hacemos es que visualizamos de forma directa el cervix, pero dentro es un procedimiento que se hace a ciegas. Nosotros no sabemos cuál es el lugar sugestivo donde existe más inflamaciones. Entonces, ¿qué podrían utilizar para aumentar la sensibilidad y la especificidad? El ultrasonido solamente te va a decir si hay líquido libre o no y podrías tomar cultivo. ¿Pero qué otra cosa? ¿Un qué? Una histeroscopía, ¿no? La histeroscopía, ¿qué se hace? Se coloca un lente y se visualiza de manera directa cómo se encuentra lo que es la cavidad, ¿no? Y si nosotros llegáramos a pensar que de ahí existe una endometritis, pues ahí se tomaría directamente la biopsia. Sin duda alguna, les he comentado en la lección clínica que el gold estándar es la cirugía laparoscópica, ¿ok? Pero ¿cuáles van a ser los hallazgos que vamos a observar en la cirugía laparoscópica?
pues va a ser un edema de las salpinges, va a haber un eritema de las salpinges, puede existir un exudado purulento y puede haber presencia de adherencias peritubáricas, ¿ok? Entonces, aquí les puse una imagen de una cirugía laparoscópica. Les presento el útero, les presento lo que son los ovarios, les presento aquí los ligamentos uterosacros, así es. Entonces, estas son las salpinges y finalmente aquí se encuentran las fimbres. Entonces, vean cómo las salpinges aquí se ven más tortosas, se ven un poco más eritematosas, se ven ya aquí también estas adherencias, ¿ok? Son unas adherencias que si las alcanzamos a ver, ¿sí ven esto? ¿De dónde va? De la pared. ¿Qué pared sería esta? ¿Anterior o posterior del útero? Recuerden, aquí entra la cámara, entonces todo esto es anterior. Lo de aquí es pared posterior. Entonces, ¿aquí qué sería? Pared posterior, ¿no? Y vean, nos gustaría a veces incluso verlo un poquito más gráfico, pero por eso les puse estas diapositivas. Esta diapositiva aquí se ven estas adherencias que pueden ir de la fimbria al útero, pueden ir también del útero al ovario. ¿Sí las ven? ¿Ok? Y finalmente, vean qué pasa con estas adherencias. ¿Qué les podría pasar a las salpinges? Las adherencias, ¿qué les hacen a las salpinges? Pueden causar una obstrucción mecánica. ¿Pero por qué? Así es. Fíjense la anatomía. Esto no es una salpinge normal. Alcanzan a ver cómo esta adherencia que hace con la salpinge la dobla, ¿no? Hay una obstrucción mecánica totalmente. Entonces, esto es importante. Deforma la anatomía las adherencias, por eso los produce. Durante una enfermedad pélvica inflamatoria no solamente se ven afectados los órganos genitales superiores, sino también se ven algunas estructuras vecinas, como cuáles: intestino delgado, intestino grueso, que finalmente pueden generar ilio o una obstrucción intestinal. También puede causar una obstrucción renal o uretral, ¿no? Según donde se encuentran estas adherencias. Y aquí es lo que les comenté, el síndrome de Fuchs-Guth-Curtis, que finalmente, ¿qué órgano es el que se vería afectado? El hígado, dice. El absceso tubovárico. Bueno, esto va a ser una tumoración de tipo inflamatorio que va a incluir la salpinge, el ovario y con frecuencia algunas estructuras adyacentes. Se va a presentar en una tercera parte de las pacientes hospitalizadas en una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen hospitalizado una paciente, una de cada tres es por un absceso tubovárico. Entonces, es muy probable que el caso clínico sea enfocado al absceso tubovárico. Entonces, ustedes ahorita que contestaron esto de que el síndrome del Fuchs-Guth-Curtis afecta el hígado, muy fácil, me dijeron, ¿qué se les ocurre? ¿Van a estar afectadas las pruebas de función hepática? ¿No? A ver si están buenas. Esto es una perihepatitis, ¿ok? Entonces, al ser una perihepatitis, va a afectar ¿qué? Solamente una inflamación y adherencia de la cápsula hepática y la pared abdominal, pero no va a estar alteradas las pruebas de función hepática. Entonces, si ustedes, este tipo de pacientes, les dicen que hay algún tipo de tumoración, hay adherencias perihepáticas, piden pruebas de función hepática y salen negativos, entonces el diagnóstico es un síndrome de Fuchs-Guth-Curtis. El diagnóstico, definitivamente, una vez más, el gold estándar va a ser la cirugía laparoscópica. Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones de una enfermedad pélvica inflamatoria? Vamos a hablar agudas primero. Agudas. Piensen, ¿cuál podría ser el peor escenario El peor escenario sería una peritonitis, definitivamente, ¿no? ¿Qué otro? Pues si estuviera embarazado, la coriamnitis. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Qué pasaría si existieran adherencias, como les comenté, en el intestino delgado o en algunos órganos pélvicos? Una obstrucción intestinal, ¿no? Eso sería algo agudo. ¿Qué otra cosa? Finalmente, la enfermedad pélvica inflamatoria es una bacteremia, ¿están de acuerdo? Esta bacteremia, ¿qué podría condicionar? Sepsis. Y esta sepsis, o sea, ¿qué órganos podrían afectar? Principalmente, ¿podría afectar corazón? Sí, una endocarditis. ¿O podría afectar sistema nervioso central? Sí, y eso sería una meningitis, ¿no? O bien podría afectar las cápsulas articulares, ¿se les ocurre? Sí, y eso se llama artritis séptica, ¿ok? Y con base a esto también existe un síndrome que es el síndrome de Reiter. ¿Alguien lo ha escuchado hablar? El síndrome de Reiter, ¿de qué se caracteriza? Una uretritis, ¿qué? ¿Pero qué tipo de uretritis es algo característico? Gonocóxica, ¿ok? Entonces es una uretritis gonocóxica, una artritis séptica y una artritis séptica o una artritis no erosiva, que es lo importante. ¿Y qué otra me falta? ¿Y cuál? Ya dijiste uretritis, artritis y una conjuntivitis, ¿ok? Entonces, ¿dudas? Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones a largo plazo? Una infertilidad, ¿no? Y antes de la llegada y el uso de los antibióticos, las tasas de embarazos posterior a una enfermedad pélvica inflamatoria solamente era del 28%, es decir, solamente 1 de cada 3 mujeres que habían tenido un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria se podrían embarazar. Ahora vean, gracias a los antibióticos, el 73% de ellas pueden lograr un embarazo, ¿ok? Entonces, 16 al 21% de las mujeres, es decir, 1 de cada 5 mujeres, van a condicionar un estado de infertilidad, ¿no? Dentro de las cosas importantes, infertilidad, recuerden que existe tanto primaria como secundaria. La infertilidad primaria, ¿qué es? Cuando no existe antecedente de gesta, ¿no? La secundaria, cuando ya existe el antecedente de gesta, aunque no se haya resuelto, ¿ok? O sea, no haya llegado al final del embarazo, es decir, pudo haber sido un aborto, un embarazo ectópico o alguna mola. Entonces, el riesgo ectópico, vean, tiene un odds ratio de 7 a 10, es decir, aumenta 7 a 10 veces más que las mujeres que han tenido enfermedades pélvicas inflamatorias. Entonces, una vez más, el factor de riesgo de los más importantes para embarazo ectópico es el antecedente de un ectópico y una cirugía en las salpinges y enfermedad pélvica inflamatoria, ¿okay? ¿Cuál era el primer lugar de frecuencia de un embarazo ectópico? Para recordar. ¿En dónde? El lugar. La anatomía. Es la salpingen, y en la salpingen su porción ampular, ¿ok? Así es. 20% de las pacientes que padecieron una enfermedad pélvica inflamatoria van a presentar a largo plazo dolor pélvico crónico, que finalmente va a resultar ser una de las causas más frecuentes de hospitalización. ¿Por qué? Porque no va a ceder a tratamiento ambulatorio, ¿ok? Entonces, ¿cuáles creen que van a ser, con base a esto, las principales vertientes del tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria? ¿Pero qué va a ser? O sea, ¿cuáles son tus objetivos del tratamiento? Uno es lo agudo y otro va a ser lo a largo plazo, ¿no? Con respecto al agudo, ¿qué va a hacer? Controlar y disminuir los síntomas, por así decirlo, controlar la inflamación de las estructuras pélvicas. Y con base a las secuelas de largo plazo, pues va a ser esto, ¿no? La fertilidad. Entonces, lo importante aquí es que vas a disminuir el dolor, vas a disminuir todos estos datos como de abdomen agudo, ¿ok? ¿Cómo se les ocurre que van a tratar a estas pacientes? Van a ser analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos. Pero con respecto al manejo parenteral y en pacientes ambulatorias, ¿cuánto tiempo debería durar? O
¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo deberían de mantenerlo por lo menos de manera parenteral? Por lo menos, parenteral. ¿Cuánto? Parenteral. Por lo menos se debe mantener 24 a 48 horas. En pacientes ambulatorias se debe mantener el mismo tratamiento, pero por 48 a 72 horas. ¿Ok? Entonces, existen unas guías que mencionan que aquellas mujeres con dispositivo intrauterino que desarrollen una enfermedad pélvica inflamatoria, si es un cuadro leve, el dispositivo intrauterino debe de permanecer in situ, pero se debe de manejar el tratamiento con antibiótico. Si la enfermedad es grave, el dispositivo debe de ser retirado. Entonces, seguramente el caso clínico va a venir con base a esto. Recuerden, si la paciente está hospitalizada, se va a retirar el dispositivo. Si es una paciente ambulatoria, se queda el dispositivo. ¿Ok? Ahora, con base a esto, que ya vimos cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes, ¿cuáles van a ser los tratamientos de elección que se les ocurren? Puede ser doxiciclina, ¿qué más? Díganme, quiero una lluvia de ideas de todos los antibióticos. Cosas importantes aquí, que en el examen van a venir factores confusores, en el sentido que van a venir medicamentos que van a tener el mismo mecanismo de acción. Entonces ustedes no les va a interesar que tenga un metronidazol con clindamicina. ¿Estoy de acuerdo? Sí se les va a interesar que tengan, por ejemplo, a lo mejor una ceftriaxona con doxiciclina y un metronidazol. O sea, eso es lo importante. Entonces, antibióticos que vamos a usar para enfermedad pélvica inflamatoria son las quinolonas, que puede ser ofloxacino, levofloxacino. ¿Qué otra cosa? Levo, ofloxacino, ¿qué más? Las cefalosporinas. De estas cefalosporinas, ¿cuál sería la más importante? Por ejemplo, ceftriaxona, ¿no? Para la neisseria. ¿Qué otra cefalosporina se les ocurre? Cefoxitina, también, que es ya de las cefexime, cefuroxina, estas que son de amplio espectro. ¿Qué otro antibiótico les falta? Doxiciclina para la clamidia. Y para los anaerobios, ¿qué se les ocurriría? Metronidazol. Entonces, en base a esto, aquí les pongo, por ejemplo, de la paciente que se va a hacer externa, pueden usar dos esquemas. Uno que sería un ofloxacino, 400 miligramos vía oral, 2 veces al día durante 14 días. O bien, podría ser una levofloxacina, 500 miligramos vía oral cada 24 horas por 14 días. Pero aquí se va a agregar el metronidazol, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Otro cuadro que les sugerí es, como ustedes bien lo comentaron, algún tipo de cefalosporina, ¿no? Puede ser ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, más doxiciclina con o sin metronidazol. Depende si se sospeche que sea polimicrobiano o algún tipo de absceso. ¿Ok? Pero ¿cuál va a ser el tratamiento ahora en la mujer hospitalizada? ¿Ya quedó claro el tratamiento ambulatorio? Sí. Quinolonas, ceftriaxonas, cefalosporinas, doxiciclinas y metronidazol, o bien clindamicina, ¿no? O sea, porque puede haber una opción que les digan una cefalosporina con doxiciclina y en lugar de metro, clinda, ¿no? Para la paciente que va a estar hospitalizada, ¿cuáles son los tratamientos o los antibióticos que se les ocurre que podrían utilizar? Definitivamente son los mismos que habíamos visto ambulatorios, más que otros. Piensen, ¿a qué mujer vamos a hospitalizar? Que tienen antecedentes de infecciones de transmisión sexual recurrentes, que no. Sí, pero o sea, aquí lo importante es que veas qué pacientes van a ser hospitalizadas, pero para poder cambiar tu régimen de tratamiento. Es decir, estas pacientes, una mujer embarazada, bueno, sí, pero tiene más importancia aquella que tiene múltiples infecciones de transmisión sexual, aquella que tiene un dispositivo intrauterino, aquella en la que se sospecha de un absceso tubovárico, aquella que estuvo con tratamiento vía oral y no mejoró. Entonces, para este tipo de pacientes se escalonan los antibióticos. ¿Cuáles son los que podrían agregar? Gentamicina, ese es uno de los más importantes definitivamente. ¿Qué más?
Les falta dos que son muy importantes, que normalmente se usan de manera conjunta. Recuerden que ahora, si está hospitalizada, lo más importante es que todos los medicamentos van a ser IV, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser? Piensen. Puede ser ampicilina con ¿qué? Con sulbactam, ¿no? Son también de las combinaciones importantes. ¿Qué otra cefalosporina podrían usar ahora intravenosa? Cefalexina no hay intravenosa, es cefalotina, pero hay algo todavía más fuerte. Recuerden que son hospitalizadas. Cefotetán puede ser una de esas. Entonces, el tratamiento, aquí les pongo diferentes regímenes, son 4. Uno puede ser una cefalosporina intravenosa de amplio espectro como cefotetán, cefozictina, ¿ok? Más una doxiciclina, ¿ok? El segundo tratamiento que les menciono es la genta con clindamicina, y les puedo asegurar que este es el que va a venir en la mayoría de los casos, clindamicina con gentamicina. ¿En qué otras lecciones clínicas hemos visto este tratamiento, genta con clinda? ¿Eran tratamientos para qué? Aborto séptico, por allá, ¿para qué más? Piensen, están usando aquí un esquema que es prácticamente polimicrobiano, ¿no? Entonces, ¿para qué lecciones clínicas hemos visto que las etiologías son polimicrobianas? Coriamnoitis es muy importante, ¿qué más? Pero a veces estamos hablando de coriamnoitis, ya es el dato más severo. ¿Qué otro? Recuerden, esta combinación les va a salvar mucho, clinda genta. Pero por eso quiero que hagan el ejercicio de en qué patología se usa. Piensen. ¿Qué pasaba en el puerperio? Si se sospechaba de algún tipo de endometritis, deciduoendometritis, ¿qué esquema también se puede usar? Clinda con gentamicina, ¿ok? Entonces, tenemos ya los abortos sépticos, tenemos a las coriamnoitis, tenemos a las deciduoendometritis, ¿ok? Y finalmente a las enfermedades pélvicas inflamatorias. ¿Cuáles son los regímenes alternativos? Una vez más, las quinolonas, que puede ser ofloxacino o levofloxacino, con o sin metronidazol. La realidad es que como van a estar hospitalizadas, van a llevar metronidazol, porque ¿qué porcentaje de las pacientes hospitalizadas tienen abscesos? ¿Cuánto les dije? No, les acabo de decir. Una de cada 3. ¿Okay? Una de cada 3 mujeres va a tener un absceso. Entonces, sí estaría justificado dar una quinolona con un metronidazol o con clindamicina. Otro de los regímenes pueden ser ampicilina con sulbactam más doxiciclina. Y bueno, hay sin duda un sinfín de tratamientos farmacológicos, pero estos son los más aceptados, ¿ok? Entonces quiero que repasemos: tratamiento ambulatorio, quinolonas con o sin metronidazol, 2 cefalosporinas más doxiciclina con o sin metronidazol. Vean cómo siempre estamos hablando prácticamente de 2 a 3 antibióticos. Tratamiento de pacientes hospitalizadas, una cefalosporina de amplia acción intravenosa más doxiciclina. El otro régimen puede ser clinda gentamicina y quinolonas con metronidazol, o finalmente ampicilina sulbactam con doxiciclina. Entonces, ¿quedó dudas? ¿No? Entonces ya podemos ir a los casos clínicos. Entonces se trata de una mujer de 33 años de edad que refiere que hace 10 días fue diagnosticada con una enfermedad pélvica inflamatoria. Menciona que ha tomado el tratamiento de forma irregular. Regresó debido a que desde hace 24 horas inicia con dolor abdominal intenso que se incrementa cuando camina o hace algún tipo de movimiento. También refiere fatiga y adinomia. Hemodinámicamente estable, fiebre, mal estado general, abdomen con datos de irritación peritoneal. Decide ingresarla y se realizan envíos
estudios de laboratorio y gabinete debido a que considera que la paciente puede llegar a presentar una complicación. Entonces vamos a integrar este caso clínico. Se trata de una mujer joven en una edad reproductiva que ya tenía el antecedente de una enfermedad pélvica inflamatoria que no ha sido mejorado con antibiótico independientemente de que se lo tome de manera irregular o no. Entonces, a la exploración física se ve que tiene fiebre y datos de abdomen agudo. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿esta paciente tenía criterios para hospitalizarla? Sí. ¿Cuáles eran los criterios que ven aquí que tenía para hospitalizarla? No mejoría con tratamiento, ¿qué más? Abdomen agudo, la fiebre persistente, datos de irritación peritoneal. Entonces, sí tenía, y así va a venir el caso clínico. Ya tiene criterios para ingresarlo. Ahora, se van a pedir estudios de laboratorio y gabinete. ¿Qué estudios de laboratorio pedirían? Una biometría hemática, ¿qué más? Una PCR y una BCG. Y si te tuvieras que pedir una de las dos, ¿cuál pedirías? La PCR, ¿ok? Otra de las cosas muy importantes, ¿qué más pedirías? Cultivos, ¿no? Sin duda alguna. Porque, bueno, a pesar de que sabemos que puede ser casi en más del 30% polimicrobiano, si llegara a salir algún tipo de cultivo para clamidia, para Neisseria, bueno, pues ya se hace el tratamiento dirigido, ¿ok? Entonces, con base a esto, ¿cuál va a ser la complicación más probable que va a presentar la paciente? Una peritonitis espontánea, un absceso tubovárico, una salpingitis aguda o una oforitis aguda. Entonces, lo más importante es que esta paciente ya tiene probablemente una evolución subaguda, por así decirlo, ¿ok? Entonces, desde este momento descartamos salpingitis, oforitis y peritonitis. Simplemente nos está tratando de una complicación que es la absceso tubo-ovárico. Se trata de una mujer de 45 años que desde hace 3 años sufre metrorragias que han sido tratadas por su ginecólogo. ¿Qué son metrorragias? ¿Cómo? Sangrado menstrual, pero ¿cuál es la diferencia entre una menorragia y una metrorragia? Menorragia y metrorragia son sangrados uterinos anormales, es decir, un volumen aumentado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La diferencia es que una va a tener una entidad cíclica, es decir, va a tener su relación con el ciclo menstrual y una no va a tener con relación con ciclo menstrual. ¿Cuál es la que va a tener relación con el ciclo menstrual? Menorragia, así es, menorragia. Y la que no va a tener relación con ciclo menstrual, es decir, puede aparecer a la mitad del ciclo, va a ser la metrorragia. Entonces, las causas van a ser totalmente diferentes. ¿Cuál sería una de las causas más frecuentes de menorragia? Es decir, que tenga relación con el ciclo menstrual. Sangrados uterinos disfuncionales, ¿no? Es decir, cambios hormonales. ¿Y cuáles serían de las causas que no tendría relación con el ciclo menstrual? Es decir, metrorragias. La miomatosis uterina puede ser, ¿no? Los pólipos endometriales, ¿ok? Pólipos, digo, los miomas submucosos también. Entonces, vamos, menorragias, ya definimos que son metrorragias. Desde hace 5 días sufre fuerte dolor abdominal a nivel del hipocondrio izquierdo. Hay leucorrea leve, dispareunia, que la paciente relaciona con una citología que le han practicado. Desde ese día ha ingresado varias veces a urgencias del hospital siendo tratada dicho dolor. Refiere que tiene 2 parejas sexuales y a la exploración física se observa un cervix doloroso a la movilización, se palpa masa anexial de 4 centímetros y no hay datos de irritación peritoneal. Entonces, en estos momentos, ¿qué podemos integrar? Es una mujer con vida sexual activa que tiene 2 parejas, no menciona que tiene ningún tipo de método de planificación familiar, tiene signos y síntomas de puede ser una cervicovaginitis o una enfermedad de transmisión sexual o una infección del tracto urinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay leucorrea, hay dispareunia y dolor en el hipocondrio izquierdo.
Ahora, a la exploración física, ¿qué es lo relevante? Hay un dolor a la movilización del cervix, hay dolor a la movilización de los anexos y finalmente se palpa un tipo de masa anexial. Entonces, hasta estos momentos, ¿ustedes qué podrían sospechar? Nada más de lo más sencillo, una enfermedad pélvica inflamatoria, sin duda alguna, ¿no? Ahora, esta paciente, ¿cuál sería el agente etiológico más probable en el diagnóstico? ¿Y por cómo lo justifican? Recuerden que una de las cosas importantes es eso, la clamidia trachomatis es asintomática. Micoplasma y uroplasma, la mayoría de las veces también van a ver que es asintomática, pero lo que sí se relaciona con este tipo de uretritis, por ejemplo, es la Neisseria gonorrea. Entonces tiene la leucorrea, tiene la uretritis, entonces no hay duda que es una Neisseria gonorrea. Entonces, ¿cuál sería el estudio que ustedes podrían solicitar para hacer el diagnóstico? Si estamos sospechando de Neisseria gonorrea, ok, pero eso es que todavía no han tenido su clase de cervicovaginitis, ¿verdad? Con el doctor Vilchis. Entonces, bueno, yo les voy a decir aquí, cuáles son las opciones. Hay un frotis en fresco que se puede utilizar con solución salina y una cosa importante que es la tinción de Gram. Ese es el diagnóstico de elección que se utiliza para Neisseria gonorrea. ¿Ok? ¿Quedó claro? El frotis en fresco más KOH, ¿cuándo lo realizarían ustedes? Tricomonas son todos los que son exámenes en fresco. Muy bien. Cuando nosotros pedimos KOH, que sospechamos en una vaginosis bacteriana, ¿no? Se trata de una mujer de 19 años de edad que acude a la sala de urgencias por presentar un dolor en el abdomen. Comenta que el dolor es más intenso en la parte baja del abdomen. Ha tenido parejas sexuales múltiples y rara vez usa condón desde que toma anticonceptivos orales. Advirtió un aumento de dolor en el coito durante las semanas anteriores. El último periodo menstrual fue hace 5 días. El examen físico, la temperatura es de 39 grados, hay una presión de 110/70, una frecuencia cardíaca de 80, el abdomen es blando, pero hipersensible al tacto en los cuadrantes inferiores. El examen pélvico revela secreción purulenta del orificio cervical e hipersensibilidad con el movimiento del cuello uterino. Una coloración Gram muestra diplococos negativos, ¿ok? Bueno, diplococos Gram negativos, ¿no? A eso se refiere. Entonces, ¿qué es lo más importante en esta paciente? Vamos a integrar. Es una mujer joven con una vida sexual activa, que tiene múltiples parejas sexuales, que no usa método de anticoncepción de barrera y cuando llegaba a usaba anticonceptivos orales. Y recuerden lo que les había dicho, los estrógenos. ¿Okay? Entonces, historia clínica es factor de riesgo para ya sea enfermedades de transmisión sexual, cervicovaginitis, infecciones del tracto urinario o enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, lleva ya semanas con cuadros sugestivos de dolor, ¿no? Esta dispareunia. ¿Qué otra cosa importante les refiere con respecto al dolor? Porque en estos momentos ella tiene el dolor, ¿no? Les había dicho que en qué momento del ciclo menstrual aparece este dolor. Después del ciclo menstrual. Y vean, el último periodo menstrual fue hace 5 días. Entonces, eso ustedes van a empezar a orientar y ya van a empezar a descartar de que solamente se está tratando de una cervicovaginitis o de una enfermedad de transmisión sexual, porque pueden ser correctas, pero tienen que estar buscando cuál es la más correcta, ¿ok? Ahora, el examen físico, ¿qué es lo que les llama la atención? La fiebre, ¿qué más? El abdomen. Que hay dolor, la movilización del cervix, dicen, no, hipersensibilidad al cuello uterino, sí hay dolor a la movilización del cervix, hay tumoraciones palpables y finalmente se toma un cultivo y se observa un
diplococo gram negativo por examen en fresco. Entonces, aquí la primera pregunta es, ¿cuál sería el agente etiológico en el que ustedes están sospechando? Neisseria, ¿ok? Entonces, si ustedes sospechen algún tipo de Neisseria, ¿cuál sería aquí la conducta terapéutica más adecuada a seguir en la paciente? La opción más importante es aquí una cefalosporina, ¿no? Esta sería ceftriaxona. Y tienen aquí las dos opciones, A y C. A es doxiciclina y C es clindamicina. ¿Cuál será más correcta? A, ¿no? Porque esta paciente, al tener múltiples parejas sexuales, es muy probable que incluso haya tenido ya una clamidia trachomatis asintomática, ¿no? ¿Sí? La dosis de ceftriaxona, ¿de cuánto sería? Porque en el CTO manejaba de 250 miligramos dosis única. Así es. Más 14 días de dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Así es. La ceftriaxona se aplica como dosis única, 250 miligramos, ¿ok? Y es intramuscular. Y la doxiciclina es correcto, son 100 miligramos cada 12 horas, ¿ok? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable para este caso? ¿Cuál? Vaginosis, tricomona, candidiasis o gonorrea. Entonces, gonorrea, ¿no? ¿Dudas? Pues ya, se acabó.